Session Rap. Y es toda la vivencia, ¿no? Los compañeros que hacemos hip hop nos expresamos, nos manifestamos mediante estos temas. Este tema que viene a continuación titula Abre tus alas, está dedicado a los niños que trabajan y aquí también para la gente del Alto. Mujer revolución, hip hop revolución, y una elección. Las mujeres haciendo frente al imperio de mente, al imperio de mente. Bueno, te cuento que yo estuve trabajando en una ONG en La Paz, porque yo residí en La Paz, mi vida estaba en La Paz, y ya había tenido contacto, digamos, con movimientos juveniles, y luego de que salí de este trabajo con una ONG llamada UNIR en La Paz, pues ya tenía contactos con jóvenes porque hacíamos algunos talleres justamente de ciudadanía, porque yo estaba en la unidad de ciudadanía e interculturalidad en este otro trabajo. Entonces ya cuando me integré a la maestría, dije, a ver, reflexioné y dije que los movimientos juveniles es como un crisol, ¿ves? Es como una probeta donde se da todas las cuestiones creativas en temas de ciudadanía, o sea, con una mirada diferente, porque ya hay bastante material sobre ciudadanía, pero desde la mirada un poquito más tradicional, interculturalidad desde los constructos teóricos un poco más cerrados, ¿no es cierto? Y ya había conocido grupos pequeños de jóvenes artistas, y yo dije, va por esa vía, porque me pareció que no se había, o sea, como que había una mirada en negativo de estas poblaciones, y ellos tenían mucho que decir. Entonces ya me contacté con unos amigos y me dijeron, bienvenida, ¿no? Aquí estamos dispuestos a expresar todo lo que estamos vivenciando desde el arte. Y ellos mucho no tenían la reflexión de su aporte, se guiaba hacia ciudadanía, interculturalidad y educación, pero como estábamos en una maestría de educación, interculturalidad y también de bilingüismo, pues ahí es como que hice el switch y dije, esta población tiene mucho que contar, el arte es, como te digo, un escenario donde se rompen muchos esquemas, y dije, aquí es la población, es decir, yo no pertenecía a estos grupos, después me incorporaron, pero me recibieron con los brazos abiertos, y ahí me di cuenta que desde nuestra maestría no se había, digamos, indagado mucho en estos temas. Creo que habían pocas tesis sobre arte y cultura, es decir, había algo más sobre cerámica, sobre cantos tradicionales, pero no desde movimientos juveniles, y en mi caso por la población eran migrantes, o sea, eran migrantes de segunda generación, los padres habían migrado antes, los hijos ya habían crecido ahí y estaban manifestando prácticas culturales de identidad que o sea, te chocaban, ¿no? O sea, había ahí muchas ideas de cómo se puede dar el tema identitario, cultural y también intercultural en estas poblaciones. Entonces, yo me acerqué con ellos con muchas interrogantes y más bien logré salir con una visión mucho más abierta, ¿no? De lo que es cultura, identidad y ciudadanía. Pero las poblaciones con las que he trabajado en el Alto y La Paz, tanto hombres como mujeres jóvenes, estaban ávidos de contarte su historia, porque había un estereotipo de discriminación, pues que de estigma, ¿no? De que ellos eran violentos, por su estética había mucho rechazo social. Entonces, que una persona los quiere escuchar, que alguien, o sea, ha sido un año, ¿no?, de trabajo de campo, que te des tiempo para escuchar sus problemas, su vivencia, ha sido como una especie de catarsis para ellos. Y por eso no me arrepentí para nada de habernos encontrado en el camino, porque ha sido un encuentro, ¿no? Podía haber no funcionado la investigación, pero ha funcionado a las mil maravillas con todos los problemas que hayan podido tener. Es que la academia tendríamos que contextualizar mucho nuestra maestría, ¿no? También es como que se entró en una dinámica que no es que estaba mal, finalmente es el contexto mismo que se estaba viviendo, de ver o de sentir lo cultural desde constructos muy cerrados, ¿no? Lo indígena visto
solamente relacionándolo con el contexto de comunidad, por ejemplo. Lo que sale de la comunidad y se incorpora a las ciudades o la modernidad era como mal visto. Todavía en ese tiempo, para tanto los académicos como los estudiantes, hemos llegado con muchas preguntas y lo bueno, digamos, es que yo no he ido, he tenido que hacer caer los prejuicios tal vez que uno ya viene, ¿no? Tú te dices, pero ¿cómo es posible que conviva lo indígena, lo no indígena, lo rural, con lo citadino? O sea, es como una pelea. Entonces, dentro de la academia se había como petrificado mucho que solamente lo cultural tenía una valoración más auténtica si estaba en solo comunidad. Entonces, en ese tiempo, digamos, la tesis que hice sí resultó chocante, ¿ves? Inclusive para los mismos compañeros de la tesis, porque habían burlas, o sea, y ahora yo con el tiempo que ha pasado puedo analizar y digo, es normal, porque obviamente había un prejuicio muy fuerte hacia esta cultura del hip hop, que es una cultura en sí. Los jóvenes se nutren de esta cultura que tiene otros elementos como es el breakdance, el graffiti y obviamente el rap, que es la parte ya cantada, ¿no? de las composiciones, pero es como ver algo foráneo. Entonces, para nuestro contexto boliviano, darnos cuenta que esta influencia externa había calado y estaba calando en los jóvenes de origen, algunos del alto, sobre todo migrantes, era una cosa que no se entendía. Jazz, ¿para qué te voy a decir? Es realmente estos jóvenes, cómo manejan su identidad, ¿no? Son aymaras, pero al mismo tiempo están influenciados por estas corrientes culturales foráneas, ¿no? Extranjeras. Entonces, al inicio, obviamente había una dureza académica para entender, al menos en nuestro contexto, tal vez en contextos ya, me imagino en el de mexicano y demás, por la influencia geográfica de Estados Unidos, México, era como que más comprensible. Pero en nuestro caso boliviano, que el hip hop el rap entre así y que estén cantando jóvenes aymaras o de corte étnico fuerte de identidades, ¿no? Aymaras, indígenas, no era muy comprendido. Yo misma al acercarme con estas poblaciones ha sido pues una riqueza tan fuerte porque me ha abierto totalmente el panorama de abrirme a conceptos de cultura mucho más permeables, ¿ves? Y hay una parte en el marco teórico que habla de lo híbrido, ¿no? De la cuestión, la cultura híbrida, es decir, que estos jóvenes bucean en las aguas de la identidad cultural propia de la comunidad, de sus padres, porque tienen lazos con la comunidad, vuelven a la comunidad, pero salen a la tierra y están en estos dos mundos, en el acuoso y en el terrestre, es decir, la modernidad y también lo cultural, identitario, indígena, y para ellos no es un problema. Es decir, el problema es para los académicos a ratos que no entendemos en esa época, porque yo creo que ya hay ya con toda la influencia de la globalización, la tecnología, ha calado mucho. O sea, ya es diferente ahora lo que se piensa, ¿no? Ya ahora no lo vemos como algo, uy, qué raro, qué loco, qué están haciendo estos jóvenes. Entonces, yo creo que en su momento ha ayudado a estas poblaciones a visibilizar otras formas de interculturalidad, otras formas de hacer ciudadanía, y otras formas de hacer educación desde espacios no formales, ¿no? Como son la calle, los centros culturales. Y ese ha sido un aporte de ellos, ¿no? De ellos con su práctica, que sí se adaptaba perfectamente a nuestras temáticas, ¿no? Porque sí tienen prácticas interculturales y culturales entre diferentes grupos. También el tema identitario, como te digo, es una amalgama de todo. Y he encontrado también, revisando un poco la parte teórica, y hay un terminito que me gustó porque ahí habla de los sujetos liminares.
y ahí habla que es de Turner y Castillo del año 1995, pero estos sujetos liminares son los que no encajan, ¿ves? No encajan en nuestros conceptos como conceptos tan cerrados. Entonces, estas personas que no encajan, que te sacan de onda porque no sabes exactamente hasta qué punto es para ellos un problema, el problema es para los académicos. Nos cuesta entender que en esa época, ¿no? Ahora ya menos, ¿no? Pero en ese momento había una cierta discriminación de decir, pero ellos hacen cultura, pero ellos no están traicionando sus raíces identitarias indígenas, pero ellos no son alienados, más bien. Entonces, la investigación como que abrió muchos canales en ese momento para repensar, y eso ha sido, digamos, el aporte de visibilizar grupos que estaban haciendo y siguen haciendo maravillas, ¿no? Entonces, no sé si con eso podría seguir cotorreando, pero es eso en sí. Para la academia, para nuestra academia, al menos te voy a hablar de nuestro contexto, resultaba un poco como contradictorio. Y por eso este concepto de los sujetos liminares que no encajan, algo que es paradójico, algo que no cuadra. Y me encanta eso, porque son tantas contradicciones de los jóvenes, pero ellos las manejan de una manera armónica. No es un problema para ellos. Tu amor, tu dolor se queda en mi memoria, grabado en la historia. Pueblo, llénate de este fuego que no posee el tiempo. Tu amor, tu dolor se queda en mi memoria. Lo que pasa es que en la mayoría de los testimonios había un sentimiento de rechazo social. En esos años, y todavía ahora, no es que se ha trabajado, o sea, si bien nuestro Estado tiene muchas cosas positivas en relación a lo intercultural, el cambio de switch mental de la sociedad en grueso no es tan rápido, ¿no? O sea, va a demandar otras generaciones para aceptar, y muchas más, ¿no? Para aceptar lo diferente. Entonces, estos jóvenes tenían un profundo sentimiento de rechazo, profundo sentimiento también de abandono estatal, y es decir que ellos eran como salmones, es decir, estaban nadando en contra de toda la corriente, porque obviamente su estética, esto va acompañado de una estética muy marcada, ¿no? Pantalones anchos, la gorra, y bueno, tatuajes y demás. Entonces, obviamente ellos tenían rechazo en la comunidad porque ya no se visten como como un comunario originario, ¿no? Como lo aymara, digamos, usar una vestimenta menos llamativa. Y cuando migran a la ciudad tampoco son aceptados. Es decir, ellos sí tenían problemas de aceptación con la comunidad y con la ciudad. La mayoría más fuerte en el caso de migrantes, porque en La Paz he trabajado también con jóvenes que no tenían el tema identitario de indígena, pero sí tenían, digamos, la cuestión política. En La Paz ha sido más político, en el Alto era más étnico. Entonces, ¿cómo ellos vivían la cuestión, digamos, cultural? Yo siento que sí, internamente para ellos era por el rechazo externo, les generaba internamente como te dije, una sensación de abandono, pero al mismo tiempo el arte era su terapia, es decir, canalizaban toda esa frustración, todo ese abandono, toda esa discriminación, por decirlo de alguna manera, en sus letras, ¿no? Y ahí están las categorías que yo, digamos, he podido rescatar de las letras, ¿no? Y por un lado, como decías, el tema de la ciudadanía. O sea, ellos con tanto rechazo, con tanta discriminación, se movían como ciudadanos subalternos, pero no siento que no se apropiaban prácticamente del término ciudadano, ¿no? Para ellos eran raperos, hip hoperos, es decir, su identidad cultural
de más peso era la música, era luchar contra el sistema, era expresar toda su bronca, su descontento, sus anhelos, sus sueños, sus rupturas emocionales. Es decir, ellos no eran tan conscientes, porque yo no he abordado con ellos el tema así de cómo te sientes como ciudadano, no, sino que ellos, pues, ha sido una interpretación más, digamos, académica, de decir que ellos aportan como ciudadanos desde su arte, desde los espacios de la calle. Ellos se sienten artistas, no tanto así como ciudadanos. Sí, soy ciudadano del Alto, de La Paz, no. Esa ha sido más una interpretación personal de decir que ellos tienen un gran aporte a la comunidad y que si bien la ciudadanía ha sido un pilar que ha servido para homogenizar, un pilar para discriminar ciudadanos de primera, de segunda, de tercera y ya el resto, ellos obviamente no se habían apropiado de esta, digamos, identidad ciudadana, porque la ciudadanía los rechazaba, el Estado los invisibilizaba, pero ellos, sin saberlo, como poblaciones subalternas, underground, en lo oculto, estaban proponiendo y estaban siendo como mensajeros de los contextos en los que ellos vivían a través del arte. Es como que algo subalterno a través del arte lo hacían visible para toda la gente. Es decir, conciertos, tanto en La Paz como en el Alto, ellos podían hacer que su voz tenga un alcance mayor y llegar a la ciudadanía. Entonces, ahí, digamos, a la gente que escuchaba las letras, que tenían contenidos, había un cambio de percepción de la sociedad a la cual ellos tenían alcance, y ese ha sido uno de los objetivos de la tesis, cambiar esa percepción en negativo de poblaciones que aportan mucho desde una nueva mirada de ciudadanía intercultural, desde una nueva mirada de educación en lo no formal, ¿no? Y bueno, o sea, su aporte es valioso. Entonces, ya cuando he entrevistado a otras personas afuera, no los del grupo, no ya digamos con los hip hoppers, sino con gente que escuchaba sus músicas, se quedaban sorprendidos, ¿no? Porque decían, tiene contenido, no son tonterías, están hablando de sus barrios, están hablando de cosas que también a nosotros nos pasa. Es decir, como que se diluían un poco esas apreciaciones de discriminación y de dicotomía tan fuerte. Entonces, ellos vivían, digamos, la parte cultural de una manera, no era un problema para ellos manejar lo indígena y lo moderno, pero el problema viene para la gente de afuera. Y cómo ellos se sentían ciudadanos, yo siento que no se apropiaban del término como ciudadano, pero sí al hablar del raptivismo, ellos dicen, somos activistas desde el rap, hay una conciencia social para transformar la sociedad, pero no siento que ellos hayan embanderado el tema de ciudadano, sino más el tema de artista, ese compromiso social que tiene el artista para tratar de transformar la sociedad. Pero su aporte como ciudadanos, quizás hasta más activos que un ciudadano apático, qué sé yo, gracias al arte, sí, se les abrieron muchas puertas. Ahora veo a lo que es ahora, ¿no? Entonces, en esos años, habían políticas públicas para los jóvenes, pero siempre marginales. En estos últimos años ya ha habido una apertura mayor, se han dado cuenta que el arte es un canal, pues, realmente poderoso de contenidos educativos. Entonces, ya el Estado ha como un poquito valorado, ¿no? Un poco más lo que estos jóvenes hacían, pero en esos años todavía era muy como escondido, muy desvalorado, pero ellos seguían en su raptivismo, ¿no? Como es el título de la tesis, no somos rebeldes sin causa, somos rebeldes sin pausa. Es decir, ellos crear todo el tiempo, moverse, hacer propuestas, hacer música.
Entonces, es eso. Señores, con ustedes, 3600. O sea, los jóvenes han logrado como toda esa identidad cultural de comunidad, transmisión de los padres hacia ellos desde su infancia, ritos, mitos, leyendas, prácticas identitarias indígenas de su comunidad, del lazo con los abuelos, de la experiencia de su infancia. Todo ese bagaje ellos han canalizado a través de la música. Es decir, se han enamorado prácticamente de una ideología que es el hip hop, que es esa lucha de estar inconformes, pero también de denunciar lo que está pasando a tu alrededor. Ellos han utilizado el hip hop como parte de una construcción identitaria, porque ellos sí te dicen soy MC, soy DJ o soy rapero. Finalmente esa es una identidad fuerte, ¿no? Para ellos, que les ha constituido, pero que no han dejado todo su bagaje identitario de experiencias y lo han amalgamado. Es decir, para ellos no ha sido un lastre lo identitario comunal y indígena. Para ellos ha sido una riqueza y también hay que ser claros que el terreno político un poco en esa época ya estaba como allanado, se hablaba ya de diversidades, se hablaba de interculturalidad, es decir, es como que había un terreno de alguna manera fértil para que ya no se esconda tanto ni se desvalorice. Ellos más bien han revalorizado y es lo que han plasmado a través de su música. Entonces, los mismos artistas te decían, nuestro hip hop es boliviano, es aymara, tiene matices culturales, viene de lejos, pero nosotros nos apropiamos y hacemos algo nuevo. Había esa como valoración, había esa valoración de que ellos se sienten orgullosos. Y los que no eran, digamos, con una raíz étnica aymara, los de La Paz, por ejemplo, tenían una raíz política indianista, catarista, de una herencia de los años 70, 60, 70, que ellos, siendo no aymaras, tenían como orgullo de esa tradición indígena heredada de los movimientos cataristas indianistas. Y en su música, estos jóvenes paseños, raperos, tenían igual una revalorización identitaria, y eso era lo lindo. No solo los indígenas, o sea, migrantes, jóvenes, artistas con corte indígena fuerte, revalorizaban lo indígena. Los no indígenas, ¿no? Bueno, decir no indígena hasta por ahí, porque sí o sí tienes una influencia, ¿no? Un mestizaje ha habido, pero ya digamos una línea indígena tal vez muy pasada de los bisabuelos, qué sé yo, pero estos jóvenes ya nacidos en ciudad y sin rasgos identitarios indígenas reivindicaban lo cultural. Entonces era un movimiento, La Paz y el Alto, cuando hacían los conciertos, de rivalidad obviamente, porque en el arte siempre hay un poco de rivalidad, en el hip hop igual, quien hace mejores rimas, quien compone mejor, pero en ese momento había una valoración identitaria que revaloriza lo indígena. Y ahí es donde se ha podido consolidar un hip hop boliviano, al menos en La Paz y el Alto, con corte indígena, con raíces políticas de reivindicación, como te digo, lo catarista, lo indianista, todo ese bagaje se ha rescatado en estos jóvenes. Y bueno, ha sido para ellos, yo pienso,
también el hip hop como cultura que reivindica a los oprimidos, a los de los guetos de barrios marginados, americanos, y que están en contra de un sistema que los oprime, que los discrimina. Entonces es un discurso, una ideología que aquí, por nuestra condición social, económica, política, cultural, ha pegado muy fuerte en los jóvenes de esos años. Es decir, ha sido una construcción, una liberación para ellos, una revalorización pese al contexto masivo de rechazo. Porque solo viéndolos, la gente pensaban que eran maleantes, violentos y todo eso. Entonces yo creo que para ellos ha sido la música y toda esta cultura hip hop un elemento clave para su identidad, para reafirmarse en su raptivismo, ¿no? Como ellos le llaman, es decir, para su lucha a través del arte. Y obviamente eso les ha acompañado en todo su proceso de construcción identitaria, cultural, que no ha estado reñido lo moderno con lo indígena, o sea, es esa pelea que siempre había, ¿no? Que la modernidad está robando todo, nos está alienando, nos está haciendo que perdamos nuestras raíces, pero en el caso del movimiento hip hop de acá, y creo que ya a nivel, ¿no?, latinoamericano, ahora en este contexto se está viendo que se amalgama todo, no tiene por qué, aunque sea contradictorio, no es, nos cuesta entender lo contradictorio, pero no, de ahí están saliendo cosas novedosas, y en el arte más aún. Esa frontera se quebró y quedó al margen del impío vocero por la situación. Este perro que es cero, trae furia en la piel y por el sendero. Cuando estas lenguas escupieron su veneno, todas mis lenguas hicieron su conteo. Ascenderse al saber. Para mí todo una explicaciones donde tengo que dar en la piel y por el sendero. Cuando estas lenguas escupieron su veneno. Alberto Café yo te presento, Alberto Café te presento, Alberto Café. Mira, hay uno de los compañeros del Alto, Macusaya, que es de, bueno, él iba a la Huaynatambo, estaba en los centros culturales, él estaba en La Paz, es parte de la comunidad 3600 de La Paz, pero con mucho movimiento entre La Paz y el Alto, y él antes tenía como, se había iniciado con los instrumentos tradicionales. Yo siento que es un poco más como temporal, o sea, siento como que en un momento ha habido en los años 70, un poco más 80, todo lo autóctono. Hay grupos emblemáticos como Guara, por ejemplo, que has debido escuchar aquí, ¿no ve? Guara, que tenía un corte político, identitario, de revalorización. Eso tuvo su influencia en músicos de los 80, 90, pero ya cuando se abrió todo esto de lo que es las tecnologías, poder ver qué es lo que están haciendo en otros lados, incluso la migración, ¿no? Viajes de gente que vivía o con parientes en el exterior que traía algún disquito o algo. Yo siento que ha habido una apertura, y los jóvenes con los que más he trabajado es como que tenían un pie. Sí, gracias a lo tradicional, gracias a la música tradicional he aprendido a tocar, gracias a la música tradicional he podido en su momento crear grupo, conocer amigos, pero había como una mirada hacia lo nuevo. O sea, eso es el asunto, el joven es curioso, entonces lo tradicional se queda como una base, pero el joven está siempre en movimiento. Entonces no puedes detener esa curiosidad de experimentar con otros ritmos, con otros instrumentos, y en el caso de 3600 y también de la gente del Alto, tenían formación con instrumentos, ¿no?, tradicionales, habían formado algunos parte también de grupos, pero es como que ya no les sedujo un poco lo estático de lo tradicional, que no, o sea, no sé si sería el término, ¿no?, lo estático, pero es que lo tradicional busca que no se muevan las cosas, busca respetar esa tradición de los mayores y busca que todo esté como que quieto.
mientras que el hip hop es movimiento, es pistas de aquí, de allá, agarrar de un disquito antiguo, o mezclar, hacer cambios. Entonces, la experiencia que he tenido con algunos de los jóvenes era que la base ha sido lo tradicional, pero no se han quedado ahí, han dado el salto. Y ese salto ha sido para ampliar lo creativo. Entonces, lo tradicional, la música tradicional, hay grupos que se mantienen, pero están también un poquito limitados hacia la comunidad o un poco hacia eventos culturales en la ciudad, con un corte mucho más cultural, pero el hip hop es como que se ha abierto en varias ramas, ves, ha agarrado a como un pulpo con más tentáculos en el buen sentido para atraer con la novedad a más gente, ¿no? Que los escuche. Entonces, no hay un choque, siento yo que no hay un desprecio hacia la música tradicional, que muchos se han nutrido, pero sí hay un anhelo de resignificarlo y hacer cosas nuevas. Y eso es lo que ha pasado en esos años de la investigación y es lo que está pasando también ahora. Entonces, yo siento que obviamente hay gente que se ha quedado, pero no con un término despectivo en la música tradicional, sigue con las tarcas, el bombo, cantando en círculo, pero ahí ya tienes una variación que son los hip hoppers, gente que está haciendo rap con instrumentos en vivo, con de viento o con pistas que retoman temas autóctonos, ¿no? O no solo autóctonos, sino temas mucho más modernos, pero de corte boliviano, de los Andes, zampoñas, sicuris, y no podría poner, sí, no lo veo, mira, veo como que en el tiempo ha habido un fluir, como un río que ha ido fluyendo, y una cosa ha ramificado en otras, pero no hay una pelea. Al menos con la población que he trabajado, no. Me pongo a pensar en mis pequeños hermanos, pensando en enseñarles a ser alineados. Al intentarlo me sacan de quicio. No sé si hay niños alienados por crecer en un ambiente donde hay vicios, bodas, muertes, drogas, tormentos sufridos, golpes fuertes por seres queridos perdidos, atravesados por un manchado cuchillo. Mientras la clase esa se caduca, viendo el noticiero, el gatillo, donde pulsas te buscan y te expulsan. ¿Te imaginas la calaña que se usa? Soy legal y me tratan como a un criminal. Esperan que suelte 20, 30 pesos o me dejan peor que un animal. Todos ellos saben, pero lo que ellos hacen. Cosas que el movimiento 3600 en una parte de la tesis, cuando abordo el tema de interculturalidad, también es interculturalidad entre los géneros musicales, porque en 3600, en este paraguas paseño, invitaban a gente del rock, digamos, había vocalistas rockeros que tocaban con ellos, y creo que Samuel se llama, sí, uno de los vocalistas rockeros, y él cuenta, ¿no? Y dice, yo tenía muchos prejuicios con los raperos porque su música me parecía basura, pero ahora hemos logrado, digamos, conjuncionar estilos y yo canto con ellos en el estilo rock y ellos tienen sus pistas y hemos creado como potenciar lo que cada género tenía. El rock tenía algo que ofrecer, el rap tenía algo que ofrecer, e inclusive gente de otros, ¿no? De otras corrientes. Es decir, lo lindo del hip hop y del rap en sí es que es como una plastilina, porque yo lo veo que ellos buscan incorporar más allá que puede funcionar una pista de reggaetón, de música clásica, de rock, de música tradicional, es decir, ahí puede funcionar todo. Es como también en la tesis hay un pedacito que se habla de rompecabezas, es decir, cada uno de los jóvenes que han trabajado y están haciendo propuestas culturales son como muestran un pedacito de la realidad, es decir, cada pieza con la forma única es importante y se puede acoplar a otra.
y es decir, desde esa potencialidad de acople, de plastilina, de lo no estático. ¿Ves? Es como una ramita de bambú. Una ramita de bambú puede soportar al viento por su flexibilidad, pero si es algo rígido se puede romper. Y gracias a los movimientos culturales y la cultura y el arte en sí, para mí el arte es un espacio tan fértil, es un espacio que siempre está en movimiento, que siempre está mirando como a todos los lados y tener inspiración. Entonces, estos jóvenes tienen esa calidad de flexibilidad, de maleabilidad en el buen sentido, y más allá de poner así, ¿no?, brechas de barreras, han abierto, ¿no?, puertas y se han relacionado con todo aquello que pueda hacer crecer su creatividad musical. Entonces, ha sido una experiencia de mucho crecimiento para mí, de mucho descubrimiento también personal y de mucha gratitud a cada uno de las personas que por una causalidad llegaron a mi vida, ¿no?, en estos años. Todo lo que quiero es seguir tranquilo, respirar el aire en paz al máximo, y una forma real de estar de sentido, sin pensar que hay niños pobres en auxilio, sin observar que aún son agrupados por el río, sin voltear y sorprenderme al ver lo mismo, sin lanzar más monedas que lleguen al piso, mientras que es esto, escucha lo que ha visto. Yo creo que, bueno, para empezar a agradecer, ¿no?, porque siempre reflexionar con nuevos caminos, de lo ya tal vez un poquito cambiar el switch, ¿no?, el disquete, ¿no?, ver la cultura, a veces vemos la cultura de una manera muy cerrada, o lo intercultural tal vez se queda más en la interculturalidad funcional de solamente lo externo, pero en la música, en el arte, es como que todo tiene un trasfondo, hay una historia detrás, ¿no? Y para mí, las poblaciones de artistas del Alto y de La Paz han sido una explosión, digamos, de muchos cuestionamientos. Me he cuestionado existencialmente muchos conceptos, inclusive que desde la academia se manejaban, pero solamente con acercarnos a estas personas creativas nos damos cuenta que se está moviendo, o sea, que desde el arte, desde la música, hay una efervescencia de prácticas y también de propuestas. Y es importante que nos acerquemos con otra mirada y aprendamos y estamos dispuestos a abrir los ojos, abrir el corazón, abrir el intelecto también para poder mirar estas otras realidades sin tanto quererlas juzgar, pero sí aprender de lo que ellas nos dan. Entonces, al grupo de ustedes, jóvenes, pues qué bien que estén reflexionando sobre temas tan importantes que están ahí, están alrededor nuestros, pero a veces no les damos mucha importancia, y pienso que el arte es uno de los pilares fundamentales para cambiar el mundo, para transformarlo, para repensarlo. Y en estas poblaciones todos tenemos arte, todos llevamos arte, ¿no es cierto? Entonces podemos contribuir con nuestro granito de arena y con nuestra valoración y nuestra reflexión, y también esa reflexión va a generar nuevos cambios de actitud y de prácticas, y ahí está, digamos, el aporte que podemos dar todos.